Esta es la sección de la entrevista aquí en Calle 11. Y hoy vamos a hablar de uno de los peores rostros de esta hipermodernidad en la que estamos metidos. No sé un día cómo vamos a llamar a nuestra época, pero todo es hiper, ¿no? Y fundamentalmente el hiperconsumo. Y peor, el hiperconsumo de alimentos, ¿no? Que nos ha lastimado la salud, el cuerpo y incluso la concepción de nuestra relación con el entorno y de los productos, de dónde vienen, cuál es su origen, ¿no? Y qué pueden dañar en su producción a nuestras sociedades. Y para atender este tema, la verdad es que hoy tengo una conversación muy disfrutable, tengo que advertirlo así, para la audiencia y desde luego para mí, con la autora y el autor de Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México, Elena García y Guillermo Bermúdez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes que hacen periodismo, divulgación de la ciencia y ahora este libro cuyo título se explica por sí mismo. Bienvenida, Marta. Bienvenido, Guillermo. Muchas Gracias, gracias. Rafael. Un Muchas gusto. gracias, igualmente. Y bueno, tengo aquí a Alejandro Calvillo, que me había acompañado en aquel programa previo, Espiral, muchas veces hablando justamente de los problemas, conflictos de interés alrededor del consumo. Y hoy pues le agradezco mucho que sea uno de los principales promotores de este texto. Y si a Marta y a Guillermo no les incomoda, quisiera primero preguntarle a Alejandro por qué le llamó la atención este libro, por qué promover este libro, por qué ponerlo en suerte para una discusión más amplia. Alejandro, comenzamos contigo. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Es el primer libro en México que se dedica al tema de la interferencia de las grandes corporaciones en la academia y en la política pública sobre tal vez el mayor problema de salud pública que estamos viviendo en nuestro país. Nosotros como Asociación de Poder de Consumidor iniciamos en 2006, ¿no? Cuando la atención del mundo se puso en el país porque los datos que se daban era que el crecimiento de sobrepeso y obesidad en México en los últimos 7 años, ahí de 99 a 2006, no se había presentado en ningún otro lugar del mundo. Y tenía que ver directamente con el alto consumo de comida chatarra y de bebidas azucaradas. Y ahí empezamos a promover las políticas públicas dirigidas a enfrentar estas epidemias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y comenzamos a ver por todos lados obstáculos, obstáculos, obstáculos. En la academia, en funcionarios públicos vinculados a estas corporaciones, exsecretarios de salud que habían venido de instituciones financiadas por estas corporaciones, en fin, una cooptación tremenda que nos volvió un paraíso de la comida chatarra, pero cooptación de la academia, de la, de la ciencia, entre comillas, y de la política Claro. pública. La política pública estuvo cooptada. El título Dudas disfrazadas de ciencia, Marta, me remite de inmediato a lo que escuché de muchos pseudocientíficos que decían que no había evidencia de que el etiquetado anunciando exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de sodio, ¿no? Pudiese modificar los hábitos de consumo, que ni lo que se ha visto en Perú ni en Chile, la verdad, probaba nada. Entonces yo me pregunto si esa duda disfrazada de ciencia topa con esto que está mencionando Alejandro. Comenzamos contigo, Marta, respecto a este tema. Claro que sí, precisamente esa es una de las estrategias de la industria, ese engaño de poner en tela de duda, más bien, esa manera de poner en tela de duda las evidencias científicas, las evidencias que de alguna manera los grupos de investigación han dado respecto, por ejemplo, recuerdo el impuesto a los refrescos. Decían, no funciona el impuesto a los refrescos y se hizo precisamente, se hicieron estudios para evaluar esos impuestos, si estaban funcionando o no. Y hubo investigaciones pagadas por universidades para decir que ese impuesto no estaba funcionando y también, o sea, pagadas por la industria, quise decir, perdón si es que me equivoqué, investigaciones pagadas por universidades, obviamente financiadas por la industria, hubo una investigación del Instituto Nacional de Salud Pública, precisamente revisada por pares,
donde se concluía que obviamente el impuesto en los refrescos funcionaba. Esa es una de las estrategias que emplea la industria. Déjenme ponerle nombres. Aquí se pueden decir marcas, entonces no tengo inconveniente. FEMSA, por ejemplo, ¿no? Que es una de las grandes distribuidoras de bebidas azucaradas, que además tiene pues, una de las cadenas más importantes de las tiendas de abarrotes que hay en este país, o las llaman tiendas de conveniencia, no me queda claro a quién convienen, pero ahí están, ¿no? Y que desde luego el impuesto pues, a las bebidas azucaradas y ahora a los hipercalóricos, pues sí les afectó. Si FEMSA al mismo tiempo influye en el Instituto Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, ¿no? Porque pues tiene a la misma persona, está en FEMSA y dirige los destinos del TEC de Monterrey, pues es muy difícil creerle al TEC de Monterrey si hace un estudio de este tipo. Y esa maraña no se observa, Guillermo, es decir, no se desnuda. Y creo que en ese sentido es muy virtuoso lo que ustedes se atrevieron a hacer, porque nos están desnudando al monstruo, pues. Pues es que se hizo algo tan natural, algo tan cotidiano, se veía con buenos ojos. Digamos que la industria comenzó a acercarse al gobierno, a los hospitales de pediatría, pues para ofrecer como grandes benefactores de la sociedad, pues cómo apoyarles, cómo diseñar planes de estudio, cómo por ejemplo, de enfermería o de nutrición, por supuesto. Entonces, resulta pues muy curioso cómo se fueron metiendo estas organizaciones y a través de investigaciones pagadas por la industria para generar dudas, como tú decías. La duda es algo que surgió como una estrategia desde la industria tabacalera. Ahí los cacharon con unos correos electrónicos en los cuales decían, pues es que la duda es nuestro principal producto. Tú metes dudas ahí. ¿Y cuántos años no ha durado la industria tabacalera? Pues generando dudas de si hace daño o no hace daño, y pues hasta el presente, ahí sigue, ¿no? Vivita y coleando. Perdóname la comparación, pero es muy antigua la estrategia, ¿no? No me refiero a las dudas, sino a comprar indulgencias. O sea, uno pecaba y luego acudías a la iglesia y hacías un gran donativo para, en efecto, niñas huérfanas o para los hospitales, y con eso pagabas la indulgencia. Pues yo tengo la impresión de que Monsanto, ¿no? Las grandes compañías azucareras, las grandes pasteleras, entendían muy bien el mecanismo de la indulgencia. Déjenme irme a corte y regresamos para seguir hablando pues, de este conflicto de interés entre ciencia e industria que sigue engordando cuerpos y dañando saludes. Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta aquí en Calle 11 hablando del hiperconsumo de alimentos que no son alimentos y que dañan fuertemente nuestra salud, pero cómo nos los venden como cargados de proteínas y de calorías, en fin. Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México. Alejandro, a ti te tocó comenzar con esta batalla desde que nadie la veía. Y pues culturalmente la has ganado hasta ahora. Yo no sé cómo va a ocurrir el mundo y México en unos años, pero se logró poner el impuesto a las bebidas azucaradas, se logró poner en el frente de los productos información descrita de manera sencilla para que la gente tome decisiones, y sobre todo los niños. Te tocó quitar la publicidad engañosa y todo esto te ha quitado vida. Y perdón que te lo diga, ¿no? O sea, te ha robado noches, te ha inoculado insomnios. Tú dirías, vamos ganando la batalla de la reforma cultural para que seamos mejor conscientes de estos hiperconsumos tan dañinos. Pues es un problema global y muy grave en México, ¿no? Porque somos de los mayores consumidores de productos chatarra y de bebidas azucaradas, ¿sí? La batalla es en que la política pública se haga sin interferencia a esta industria. O sea, venimos de administraciones donde la administración pasada y otras anteriores, ¿no? Pero la pasada tenían sentada en la mesa en Secretaría de Salud a las grandes empresas de productos chatarra y de bebidas azucaradas, ¿no? Evaluando la política contra la obesidad. Esto era
tremendo. Y bueno, se han logrado infiltrar, y es lo que revela el libro de Marta y de Guillermo, cómo está articulada, cómo se articuló, cómo penetraron en sociedades profesionales de salud, en la Asociación Mexicana, la Federación de Diabetes, por ejemplo, cómo han patrocinado asociaciones de pediatras, de nutricionistas. Es impresionante. Todos aquellos que en algún momento tendrían que levantar la voz para advertir que el consumo de estos productos no es saludable, pues llega la industria y les empieza a ofrecer recursos y los va. Incluso en las instituciones académicas sucede eso, Rafael. Claro. A ver, Marta, esto ya lo hace la industria farmacéutica también, ¿no? O sea, para venderle productos enamora a los pediatras y enamora a los neurólogos, en fin. En realidad no sorprende hasta que hay un gran conflicto de interés, ¿no? Y te quiero preguntar el conflicto de interés que más te ha roto la médula moral, o sea, el más intolerable en tu trabajo periodístico como científica. En lo personal. Sí, que dijiste este conflicto de interés es insoportable, o sea, con esto sí no puedo. El de la lactancia materna, ¿no? Cuéntanos. El de la lactancia materna fue terrible porque en experiencia propia, cuando mi hijo nació, que fue en los 90, le enchufaron el biberón en el hospital privado, ¿no? Fue lo primerito que hicieron, que es que porque yo tenía que recuperarme de un parto muy difícil y demás. Y entonces me costó tanto trabajo poder amamantar a mi hijo, fue terrible, ¿no? Entonces ese me dio en la médula, porque para mí lo fundamental era amamantar a mi bebé y me costó muchísimo O sea, trabajo. había negocio entre el hospital y los proveedores de polvos lácteos. Lo Sin sigue duda, habiendo. Sin duda, sin duda. De hecho, digo, es tiro por viaje. Ahora están en las comunidades indígenas penetrando con eso. Ahora, digamos, en el mundo ideal, ¿no? En el mundo hipotético, Guillermo, pues lo lógico es que hubiera una autoridad que no fuese cooptable por los ríos de dólares de estas empresas. Que hubiese un código de ética en las universidades, ¿no? En los laboratorios, para no dejarse financiar, no permitir el financiamiento de estas empresas. Al mismo tiempo que las empresas pudieran presentar con objetividad sus propios argumentos en un lugar donde no gobierne su dinero. ¿Cómo construir ese mundo ideal? Porque no lo veo. De hecho, al revés, lo siento muy distante. Bueno, por ahí Mario Nestle habla de que hay, pues digamos, un proceso, hay que seguir un proceso. Lo primero es identificar que hay conflictos de intereses reales, potenciales, y que de alguna manera la primera medida que hay que tomar es transparentar, declarar. Si alguien me financió un congreso, si alguien me financió una investigación, ponerla por delante. Sin embargo, pues eso no es garantía, ¿verdad?, de que tus resultados, los resultados que estás presentando no tienen un sesgo, por supuesto. El siguiente paso es decir, bueno, hay cosas que no son aceptables definitivamente en una investigación o en un congreso. En una investigación, por ejemplo, no te pueden restringir la libertad de divulgar los resultados en donde se te pegue la gana. Hay casos de universidades públicas, de la UNAM, patéticamente, donde se reservan, digamos, el premio Kellogg's, la facultad de revisar el trabajo de los investigadores, y nos encontramos por ahí el trabajo de una investigadora a la cual le censuraron un trabajo sobre los cereales y de cómo educar a niños y a padres de familia sobre publicidad. Y ahí le dijeron, no, pues tienes que quitar al elefantito. Y ella dijo, no, pues no se puede. Bueno, sí, y cambió el elefantito, ¿no? No, definitivamente tienes que sacar ese capítulo. Entonces, bueno, hay cosas que no puedes aceptar. No puedes aceptar en un congreso que te impongan una mesa, un tema, ponentes, o que te veten a otros, a los que tú estés eligiendo por conveniencia ideológica del propio tema, ¿no? Ahora, Guillermo, ese es el mundo de los académicos, de los divulgadores, de los investigadores. Alejandro, a ti te ha tocado
convencernos a las consumidoras y los consumidores de que algo tenemos que decir en esta discusión. ¿Es una ruta que funciona? Es decir, que yo me eduque mejor gracias a trabajos como el de Marta y el de Guillermo. ¿Funciona cuando en masa empezamos a rechazar estos conflictos de interés y esta invasión? ¿O todavía, perdóname, esa es una estrategia que no ha probado su virtud? Pues mira, yo creo que es el trabajo periodístico, es mucho el trabajo que tú haces en casos nacionales muy importantes, ¿no? Donde hay una narrativa totalmente alejada de la realidad y lo que hay que hacer es sacarla a la luz, exponerla, ¿no? Y generar conciencia, pues primero entre la gente que está más informada y después tratar de llegar a todo el mundo. Yo me acuerdo cuando hicimos esta campaña que pusimos en la Ciudad de México en algunos espectaculares y en el metro que decía, ¿te comerías 12 cucharadas de azúcar? ¿No? ¿Por qué tomas refresco? Digo, la gente decía, ay, ¿no? En esa botella hay 12 cucharadas, no lo sabía. Entonces era darle información. ¿Y yo qué es esto? La gente sabe que las bebidas azucaradas se vinculan con obesidad y diabetes, pero es muy superficial lo que sabe. Yo creo que tendría que estar hablando de eso, se tendrían que estar presentando las historias. La dimensión de la diabetes en este país es brutal, más de 106,000 muertes anuales por diabetes. Y hablas con la gente y las personas que tienen amputaciones, ceguera, y mira, la mayor parte, pues, como reflejo de que el mayor consumo de azúcar añadida en México es de bebidas azucaradas. En promedio, 70% del azúcar añadida en la dieta de los mexicanos es de bebidas azucaradas. Entonces, cuando ves estos casos, es bien común que esa gente fue adicta a refrescos. Y ya sabes a cuál es más adicta la gente, ¿no? Entonces, es empezar a sacar esto, pero sabes que vas a contracorriente, ¿no? Me quedan segundos para cerrar la entrevista. Marta, ¿dónde consigo alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México? Si quiero el libro, ¿dónde lo compro? El libro es gratuito para empezar. Ah, qué bien, no tiene conflicto de interés entonces. Y hay que dirigirse al Poder del Consumidor y también al Facebook, ¿no? En el Facebook del Poder del Consumidor. Se puede descargar. No, de momento. Físico, está en físico. Sí, estamos ahí nosotros todos no podemos tener ganancias, ¿no? Nosotros pues, dimos los recursos para editar el libro, pero no podemos tener ganancias por los fondos, ¿no? Son fondos que no... Entonces, quien lo quiera busca al Poder Consumidor y ustedes nos lo hacen llegar o pasamos a recogerlo. No está en electrónico entonces. No. Yo creo que en un momento va a ir electrónico, ¿no? Pero en esta etapa estamos dando físicamente el libro, ¿no? Entonces es un proceso un poco complicado, pero seguramente en un par de meses ya va a estar electrónico a disposición de todo el mundo, ¿no? Pues no saben cuánto les agradezco, Marta, Guillermo, Alejandro, por compartir, pues en este espacio tan reducido, trabajo tan amplio, tan intenso y tan importante. Somos lo que comemos y no podemos ser lo que esos conglomerados dicen que seamos, porque acaba eso en tragedia. Lo estamos viendo con las cifras, en efecto, de enfermedades crónico-degenerativas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.